con la propuesta a compartir, tiene que ver con reflexionar sobre la ciudad como producto cultural, como un producto que se ha ido construyendo a través del tiempo a partir de una doble lógica, procesos sociales y estructuras espaciales. Desde esa perspectiva se ha ido construyendo la ciudad como territorio, como significado, y sobre eso la invitación a este recorrido que hemos denominado la ciudad como construcción colectiva y, parafraseando a Eduard Soya, la dialéctica entre espacio, tiempo y sociedad, ¿no? Jugar con estas tres dimensiones, el espacio, el tiempo y la sociedad como emergentes de la producción de ciudad. Sobre esto es lo que es la invitación a transitar este par de horas que tenemos por delante y agradeciendo nuevamente la invitación. Tres momentos planteados para la charla. Primero, la ciudad como legado cultural. Segundo, la ciudad como difícil equidad. Y en tercer lugar, la ciudad como identidad local. Tres momentos distintos, tres capítulos, tres partes en las que hemos organizado esta charla. Si les parece entonces, arrancamos con la primera, la ciudad como legado cultural. Una primera cuestión a señalar es que vivimos en un mundo de ciudades, la población planetaria tiende a crecer cada vez más y ese crecimiento tiende a radicarse en ciudades, en regiones como Latinoamérica con índices muy por arriba del 70%, nuestro país más aún, Argentina con 90%, 92%, pero en términos generales el crecimiento de las ciudades ha ido creciendo de manera exponencial y esto se expresa en esta secuencia de imágenes donde vemos cómo se ha ido ocupando desde las infraestructuras, desde las redes, en el caso de aeropuertos, puertos y demás, ese mundo de ciudades. Una primera cuestión preliminar a señalar tiene que ver con el lugar en que nos encontramos en el universo, si se quiere, ¿no? Nosotros vivimos acá, este es nuestro planeta, en el marco de un sistema extremadamente complejo con múltiples situaciones, relaciones y tensiones que nos exceden. Entonces, lo primero, indispensable reconocer el papel que nos toca asumir, ponernos en contexto, y en el caso particular de las ciudades, saber que nuestro paso será un abrir y cerrar de ojos dentro de un recorrido de larga duración. Y lo segundo, la necesidad de afianzar nuestras identidades locales que nos hacen singulares, nos hacen distintivos, nos caracterizan, nos diferencian y nos igualan. Me gusta mucho esta frase que señala que nada puede predecir el futuro mejor que el propio pasado. Y esto nos invita a zambullirnos en el tiempo para reconstruir las huellas con las cuales las ciudades se han ido gestando, se han ido sedimentando, y a partir de ahí, de ese recorrido, inferir futuros posibles. Y desde esa lógica, en esa dinámica tendencial, poder intervenir hacia futuros deseables. La primera cuestión a señalar en este primer paso tiene que ver con la ciudad entendida como un organismo complejo, producido por la ciudad que la construye y que la habita. Es la mayor obra de arte que el hombre ha creado en sociedad. Y en este sentido, sumergirse en el tiempo para revisar ciudades nos permite comprender valores, creencias, modos de vida de quienes la habitaron en su momento. Entonces, la ciudad, planteada como eje vertebrador de la charla, tiene que ver como expresión de la sociedad que la construye y que la habita. En este sentido, requiere la identificación de valores de esa sociedad
que se expresan en las ciudades como tales. Y hay un primer jalón desde el cual empezar a transitar este recorrido, que tiene que ver con los hallazgos arqueológicos que permiten datar a las primeras urbanizaciones, y entre ellas Jericó, hace 10.000 años, que por los arqueólogos ha sido hasta el momento consagrado como el primer asentamiento urbano. Y luego siguieron otros, pero de esa reconstrucción aparece este primer asentamiento, de una serie de asentamientos posteriores que se han ido sedimentando sobre ese territorio, pero que a grandes rasgos muestra un polígono acordonado, una diseminación de viviendas, un área de cierta centralidad, un espacio público englobante, en fin, una serie de características que han ido dándole carácter a nuestra, y sentido a nuestra noción de ciudad, ¿no? Esto surge a partir de la revolución neolítica, que tiene en la zona de Palestina, cerca de Cisjordania, algunas características que arqueológicamente se reconstruyeron en estos términos, en esta localización, y que tiene que ver con 10.000 años de historia y ciudades que se han ido juxtaponiendo sobre esa ciudad originaria, pero 10.000 años, primer asentamiento hasta ahora identificado. Un poquito más adelante en el tiempo aparece el antiguo Egipto, que plantea también eh, cualidades singulares en su organización, eh, más allá de su despliegue ceremonial, procesional, aparecen elementos que serán tomados, reinterpretados y resignificados en el tiempo, como lo fueron la avenida de las Esfinges, este eje que a lo largo de 3 kilómetros articulaba el templo de Luxor, y que permitía de alguna manera generar ese recorrido procesional. Y aparece un elemento icónico, el obelisco, que también será reinterpretado, resignificado y utilizado sistemáticamente a través del tiempo. Esta es la avenida de las Esfinges, entre el templo de Luxor y el de Karnak, y ese recorrido que va siendo enmarcado, que plantea un ritmo coronado por las esfinges, que va dando carácter a ese espacio público que empieza a jerarquizarse y diferenciarse de aquel espacio público de carácter más híbrido. En tiempos de la Atenas clásica, aparece por supuesto el juego de tensiones establecida entre la ciudad de los dioses y la ciudad de los hombres, la Acrópolis y el ágora ateniense. Y en este sentido también la idea de recorrido procesional, que para llegar de la ciudad de los hombres a la ciudad de los dioses requería ir teniendo distintas perspectivas de la casa de las deidades, como lo podía ser el Partenón, y un espacio público que era protagonista de las relaciones sociales, y un espacio privado o cubierto que estaba cegado a otros usos. La sociedad vivía y se reproducía en el espacio público, y el ágora era ese lugar, esa ciudad de los dioses donde se producían las ceremonias de manera recurrente. Estas son imágenes recientes de esa Acrópolis, en este caso observada desde el ágora ateniense, desde abajo, y por supuesto al atardecer o al anochecer, el esplendor de la Acrópolis domina siempre la escena. Ahí vemos arriba a la izquierda los propilios, ahí en pleno proceso de reconstrucción, el ingreso a la Acrópolis, luego de un recorrido zigzagueante que fue intencionalmente generado. En tiempos del Imperio Romano también aparece el camino procesional, que va generando una vía sacra
y enhebrando equipamientos distintivos, equipamientos estratégicos, el foro por excelencia, el coliseo por detrás, las termas hacia la izquierda, en fin, digo, y aparece en este sentido, bueno, el foro como el lugar de la construcción cívica, de la construcción social, ya no el ágora ateniense, sino acá es en estos espacios, incluso en la basílica, donde se impartía justicia y que luego ha ido mutando hacia actividades más religiosas, sobre todo a partir del momento paleocristiano. Y este proceso expansivo del Imperio Romano ha dejado hallazgos arqueológicos cada vez más distantes, cada vez más alejados. Este es uno en Argelia, donde más allá de la localización específica, replica algunos de los patrones organizativos que tenía este modo de producir ciudad. Los ejes cartesianos, cardio-decumanos sobre los que se enhebra, los portales de ingreso, también con cierta prestancia, los cordones amurallados, todo un entramado cuadricular que va definiendo los niveles de residencialidad, sea vivienda, entre comillas, vivienda colectiva o vivienda individual, y los grandes equipamientos, como las termas, los teatros, los foros y demás, que son elementos que se van repitiendo y replicando a lo largo y a lo ancho de este tan expansivo imperio que incluso ha llegado hasta la propia ciudad de Barcelona y más allá. Lo cierto es que en la antigüedad lo que hablamos como civitas representaba al conjunto de los hombres con derechos plenos. Aparece en tensión la noción de urbs, en este sentido como la ciudad físicamente construida, la ciudad en sí misma, tangible, y las polis, que eran estas ciudades-estado con cierta autosuficiencia. De modo que empieza como a reconstruirse esta noción de ciudad y ciudadano en términos de construcción política, de construcción institucional, de una sociedad que va ganando en complejidad. La ciudad era entonces el lugar donde se desarrollaban las prácticas sociales, en espacios cerrados, en algunos casos, en espacios abiertos, pero que la ciudad permitía darle cohesión, coherencia, sentido y pertenencia a la comunidad involucrada. Un poco más adelante en el tiempo, y sin pretender hacer una reconstrucción histórica más que una cabalgata en el tiempo para empezar a encontrar algunos elementos que nos permitan explicar la constitución identitaria de la ciudad actual, de la ciudad de hoy, aparece el tiempo del medioevo, muy rico, muy intenso, muy sabroso, con mucho por aprender aún de estos siglos de construcción de cultura, de construcción de sociedad y construcción de ciudad. Vemos aquí una imagen donde aparecen los elementos que caracterizaban a ese modelo de asentamientos. Por un lado, la ciudad medieval tenía un muro muy fuertemente fortificado que separaba el afuera hostil, amenazante, y un adentro que se caracterizaba por la compacidad, la localización de las grandes instituciones, la diversidad, la complejidad, y la plaza, la iglesia, el palacio, el mercado, las viviendas, el centro, formaban parte de estos atributos. Ciudad de mezcla, ciudad de diversidad, ciudad de equipamientos, ciudad de carácter simbólico en alguna de sus partes, y luego el extramuros, ¿no? El afuera, hostil, amenazante. Esto tenía que ver con una concepción que tiene que estar relacionada con un modo de concebir el mundo y de relacionarse con las deidades, con lo celestial, y que bien está expresado en expresiones pictóricas, incluso hasta artísticas o musicales, ¿no? Los
cantos gregorianos, como los del monasterio de Benedictino, también dan cuenta de ese canto modo llanto, monódico, utilizado por la liturgia católica y que da cuenta de esa introspección. La ciudad es complejidad, es compacidad, es mixtura, es diversidad, y habrá que esperar hasta la revolución industrial para que cambien algunos de estos paradigmas y empiecen a introducirse otros niveles de problematización en la ciudad. Lo cierto es que avanzó un poquito más en el tiempo, aparece un movimiento circunscripto dentro del Renacimiento, donde cambia el paradigma en esta relación, esta construcción social. En este caso, la naturaleza, que había sido creación suprema de la obra de Dios, ahora parece un poco antropocéntrica, ¿no? El hombre se analiza en lugar de ser creado a imagen y semejanza del hombre, de Dios, es la medida y referencia del universo. Y esta concepción del Renacimiento se expresa, si se quiere, o se simboliza, si se quiere, en el cupulone de Filippo Brunelleschi, ¿no? En Santa María dei Fiori, Santa María de las Flores, en la propia ciudad de Florencia, en el centro de Florencia, una cúpula impresionante de más de 50 metros de diámetro, hecho con una innovación tecnológica y que tiene la simetría, la iluminación, el orden, la tecnología, a la manera de la producción de la concepción de los tiempos del Renacimiento. Fíjese la ciudad medieval, cómo empieza a envolver estas arquitecturas que empiezan a asomar producto del Renacimiento, y que también tienen expresiones artísticas y culturales que van nutriendo y enriqueciendo a esta sociedad. De Venus, esta obra de Botticelli, también da cuenta de una Venus celestial y una Venus terrenal, estas tensiones establecidas entre universos, si se quiere, y que se refleja en esta obra pictórica y que suena con estos acordes de fondo que dan cuenta de cierta suavidad sonórica y cierta textura polifónica. Y en tiempos del Renacimiento aparecen expresiones urbanísticas que rescatar. No han sido muchas, pero la ciudad de Palmanova en Udine es expresión, es producto y es emergente de este modelo de concebir la ciudad, la sociedad y la cultura. Palmanova es esta primera ciudad renacentista que tiene la noción de perfección, de figura pura, de ejes que concentran a un espacio medular, el centro del centro, con una axialidad dominante y en torno a ese centro los principales equipamientos. Una figura muy pura, muy depurada, que da cuenta de esa búsqueda de la perfección a la cual aspiraba el hombre en este momento. Otras imágenes de el centro de la ciudad de Palmanova, y algunos tratadistas como Leone Battista Alberti señalan que la grandeza de la arquitectura está unida a la de la ciudad y la solidez de las instituciones se puede medir por la solidez de los muros que la cobijan, de modo que aparece nuevamente estas tensiones entre ciudad y sociedad, ¿no? La sociedad es la que construye y habita la ciudad. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Otro momento. En tiempos del barroco aparece una potencia en la intervención de espacio público que vemos reflejado en ese Angelus dominical que planteaba en este caso el Papa Francisco, pero que se ha ido repitiendo a través del tiempo y que tuvo la escena de esta plaza de San Pedro concebida desde la perspectiva de los principios del barroco. Bernini la construye hacia fines del siglo, o a mediados del siglo XVII,
con esta pretensión de generar brazos que abrazan a la Grey sobre un eje perspectívico, la vía de la conciliación, y que tiene la cúpula de San Pedro como el epicentro, la cúpula de San Pedro como el epicentro. Incluso si uno se va desplazando por esta plaza, va viendo cómo esa cúpula, en esa relación fondo y figura, va adquiriendo un dinamismo propio de este momento. Si el Renacimiento era estático, el dinamismo caracteriza este movimiento barroco y Bernini lo expresa como pocos. Y en música también aparece expresiones de gran tensión, de otro tono, otro carácter, otras texturas que empiezan a asomar. En pintura también aparece expresiones de este tipo. Bueno, vemos a Rubens con los horrores de la guerra representando un juego de luz y demás, que dan cuenta de esa potencia expresiva en múltiples dimensiones. En el barroco también aparecen, en el caso de Roma también, intervenciones urbanísticas que van a ser muy relevantes en la historia de las ciudades, en la historia de la urbanística. La intervención de Piazza del Popolo es de enorme relevancia porque genera un portal de ingreso y una serie de ejes perspectivos que articulan puntos nodales estratégicos. La vía del Baduino, la vía del Corso, arterias impresionantes, arterias donde están las mejores tiendas, arterias que son estructurantes, que permiten ordenar y dar estructura a estos territorios. Y es momento de la intervención desde la perspectiva de esa concepción barroca, ¿no? Esta Piazza del Popolo es concebida como el gran salón de recepción, ¿no? Y planteado por Sixto V y que ha tenido múltiples intervenciones posteriores, pero que tiene ese gen constitutivo que ha ido siendo replicado a través del tiempo en muchas intervenciones, algunas de las cuales luego sobrevolaremos. Esto es otra intervención también, porque aparece otro momento característico que quiero retratar con ese griterío de fondo, porque hay una ciudad que empieza a estallar, una ciudad que empieza a colapsar, una ciudad que empieza a crujir por las costuras, como le gusta decir a los españoles. La ciudad es de la noche, porque nunca le llegará el aire fragante de la luminosa mañana después del frío aire gris del húmedo amanecer. Eran expresiones que empezaban a mirar con nostalgia la ciudad perdida en tiempo de la revolución industrial, donde empiezan a aparecer nuevos equipamientos, nuevas lógicas de producción y frente a esas nuevas estructuras espaciales, nuevas relaciones sociales. Tan así que se plantean expresiones de estas características. Una conciencia colectiva convertía en convicción que el organismo industrial que había proporcionado rentas, intereses y beneficios a magnífica escala, había fracasado en dar una vida decente y unas condiciones tolerables a la mayoría de los habitantes. Había una frustración respecto del modelo de ciudad prometida, si se quiere, a partir de esta revolución tecnológica, la llegada del vapor, la llegada del ferrocarril, la llegada de la fábrica, de la producción al interior de la ciudad y la masificación y por ende la migración campo-ciudad, de enorme relevancia, y esta migración campo-ciudad se torna tan masiva que estalla todo sistema de infraestructura capaz de contener a esa población residente. Y esto da cuenta de esas tensiones en la concepción de ciudad. Lugares repugnantes de fornicación y de codicia, decían algunos, con lo cual aparece una mirada muy crítica sobre el tipo de ciudad que se estaba concibiendo. Y en términos pictóricos también aparecen rasgos muy distintivos que van modelando o representando o sobre representando ese modelo de sociedad. La Revolución Francesa se había presentado como estos estandartes de la libertad, la igualdad y la fraternidad, y en este cuadro de Monet empiezan de alguna manera a dar cuenta de eso. O esta obra de Constable que plantea esa burguesía cansada del fragor de las barricadas,
muestra el fragor por el disfrute de una vida sin sobresaltos. Lo que podríamos llamar esa nostalgia de huir hacia el suburbio, en un suburbio más controlado, más apacible, más lúdico, más bucólico, frente a una ciudad que tiende a ser hostil, humeante, hacinada, insalubre, producto de estos rasgos que empiezan a dar cuenta de la revolución industrial impactando tan fuertemente las ciudades y construyendo la ciudad industrial por excelencia. Son tiempos también de Mozart, donde compone expresiones como esta. Y en pintura también empiezan a aparecer expresiones muy contestatarias, como aquellos que dan cuenta de la Revolución Francesa y la búsqueda de orden, estabilidad, frente a un absolutismo monárquico. Música que empieza a asomar simplemente para intentar dar algunas pinceladas que caractericen el momento sobre el cual estamos tratando de situarnos. Esta es una imagen relativamente reciente del paisaje bucólico del sur de Francia, de la Provenza francesa. Quienes han tenido la oportunidad de recorrer esas tierras ven el colorido, la intensidad de luces, formas, sombras que empiezan a aparecer, y esta relación como telón de fondo de las montañas frente al verde que asoma como marco. Y esto fue inspiración de muchas obras pictóricas, entre otros Paul Cézanne. Picasso también tuvo mucha producción artística en la Provenza francesa, en el sur de Francia, casi llegando a España, cerca del Pirineo. Y pinta con estos trazos intensos, aguerridos, y da cuenta de ese preludio del cubismo que empezaba a asomar, que tiene que ver con una descomposición de los patrones orgánicos que estaban instituidos, y empieza a asomar una nueva representación de la naturaleza a partir del juego de contrastes. Otra obra interesante que intenta caracterizar este fenómeno de ciudad industrial que estamos tratando de esbozar, la representa Turner con lluvia, vapor y velocidad. Fíjense, yo sin ser un experto en el tema en particular, pero la fuerza expresiva de estos trazos, de estas manchas, y la velocidad, como empieza a dar cuenta de esta locomotora que avanza sobre territorios inhóspitos que antes no. Y en este sentido aparece nuevamente la tensión entre estructuras espaciales y relaciones sociales. Tan así que, y tan intenso era ese nivel de conflictividad que asomaba, que aparecen obras como el de Eugenio Luca, que plantea hacia mediados del siglo XIX esta situación de convulsión en la propia Puerta del Sol, el centro del centro en Madrid por excelencia, ese espacio tan maravilloso que hoy sigue siendo incluso referencia, y lo ha sido a lo largo de su historia, donde lejos del glamour, lejos de aquel entorno bucólico, aparece un nuevo sector social que empieza a encontrar en el espacio público el territorio fértil para visibilizar el conflicto, para generar manifestaciones que intenten reivindicar ciertos derechos, producto de los altos niveles de explotación, producto de los altos niveles de hacinamiento, de insalubridad, de la forma de vivir, de la forma de reproducir sus vidas. Y en alguna medida ese proletariado que asoma empezó a constituirse de una manera tan organizada que algunos autores dicen que el propio capital que lo había creado empezó a llegar a temerlo. Y esto no es un tema menor, porque vamos a ver en breve cómo en París están pasando expresiones similares y cómo desde la urbanística empieza a operarse para controlar estos procesos de tan intensa magnitud. Estamos hablando de una ciudad industrial que creció exponencialmente en estos términos. 1 millón de habitantes, una mancha urbana que explotó en un siglo y pico, de los cuales de ese millón, 1/3 de la población de la ciudad era pobre, era población vulnerable y era considerada clases peligrosas.
y no es un término menor, lo de clases peligrosas, no solo asociado a la pobreza, sino también asociado a la virulencia en el espacio público, la subversión de un orden instituido que estos sectores vulnerables intentan poner de relieve en el espacio público y que va a detonar intervenciones urbanísticas de alto calibre, de alta intensidad. Estas son algunas imágenes que dan cuenta de esas secuelas de las luchas callejeras en los barrios obreros de París. Siempre recomiendo leer ese clásico libro de Ocaso y Fracaso del centro de París, donde aparecen las tensiones a ambas márgenes del río Sena, al este y al oeste, y que dan cuenta de expresiones de estas características, cómo esa sociedad empieza a pensarse en función de grupos que intentan rebelarse a un orden instituido, a una situación de opresión creciente que los asfixia, que los agobia, que los explota, y donde aparecen las tropas versallesas para devolverle orden a la ciudad, para reaccionar ante la barbarie. Fíjense abajo a la derecha este modo de habitar, ¿no? La producción social del hábitat, cómo aparece en la propia París, incluso con los paradigmas de la Revolución Francesa, los altos niveles de hacinamiento, la vivienda taller, la sobreexplotación, las condiciones de insalubridad, tan características de estos niveles de falta de saneamiento por ciudades explotadas frente a la enorme presión demográfica para abandonar actividades rurales y empezar a desempeñar actividades de tipo productivo. Ese proletariado industrial que empieza a emerger, y esa emergencia tiene que ver con cierta construcción de lazos en favor de reivindicación de derechos. Intervenciones que han ido generando una fuerte apuesta para recomponer ese orden, para desactivar la barbarie, y en este sentido algunos autores plantean: estas viviendas han llegado a ser tan pequeñas que la vida familiar desapareció. Los miembros fueron expulsados, el padre de la taberna, los niños en la calle, los jóvenes vagabundeándose en pandillas. Es necesario que la unidad más conservadora de la civilización pueda volver a compartir un espacio con aire y luz natural donde pueda cultivar las artes domésticas, entre ellas la higiene personal. Están haciendo un discurso higienista con algunos protagonistas clave que no seremos ajenos desde nuestros lares, sino que desde aquí habrá gente que irá a formarse en esa doctrina, en esos principios, y empezará a traer condiciones de higiene y salubridad para nuestras ciudades. Aire y luz empiezan a ser reclamados para dotar de cierta salubridad, de cierta higiene, de ciertas condiciones mínimas de habitabilidad a una ciudad que está explotada, que es humeante, que es insalubre, y además frente a estas condiciones donde circulan muy intensamente enfermedades y efectos contagiosos de toda índole: fiebre tifoidea, puerperal, fiebre amarilla, tuberculosis y demás, que tienen que ver con estas condiciones extremas en las que se vivía. Frente a este escenario tan crítico, empieza la saga de los utopistas urbanos. Frente a este modelo de ciudad ya instituido, ante las reacciones de diversos sectores de la sociedad para reivindicar derechos, hay quienes como Fourier empiezan a pensar otros modelos de ciudad, otros modelos de sociedad. Y para eso genera un primer dispositivo, utópico, por supuesto, que intenta superar los modos insalubres, los modos inequitativos, los modos de hacinamiento en los que esa sociedad vivía, y genera este prototipo, este dispositivo, denominado el Phalansterio. Hay un libro, ahí lo vemos, que Fourier publicó, y que intenta dar cuenta de
una intervención que condensa en un aparato, si se quiere, arquitectónico, un modo de reordenamiento social, donde se desarrolle la vida en sociedad. En ese dispositivo, la sociedad crecía, se reproducía, trabajaba, se educaba, se curaba y demás. Tenía esa pretensión. Y en este sentido, este principio lo irá retomando algunos autores, entre ellos Le Corbusier, que luego va a inspirarse con la Ville Radiette para plantear un nuevo modelo de ciudad y a partir de dispositivos sociales de contención. De hecho, Fourier señalaba que el falansterio es un descubrimiento social que evitaría la mala salud, uniría vertical y horizontalmente en el espacio a la sociedad, a la comunidad, y ordenaría todas las actividades en el tiempo a modo de centro social del conjunto. En fin, aparece este dispositivo de ordenamiento como propuesta utópica, si se quiere, que inicia la saga de los utopistas urbanos. A ver. Esta es una propuesta de Falansterio, el modelo de Falansterio, el Versalles de los pobres, le llamaban, porque abajo vemos el Versalles, el Palacio de Versalles de Luis XIV, y vemos cómo intenta hasta replicar esa fisonomía, intentando dar no una vida palaciega, sino una vida en comunidad, donde en ese dispositivo se construía sociedad con valores que promovían la equidad, la integración, la diversidad. Y emulaba a la arquitectura suntuosa de los palacios versallescos. Lo cierto es que ha habido en el tiempo algunas intervenciones que generaron falansterios, no muchas, pero ha habido algunas como la que plantea Godin, que genera el falansterio de Guiset, una obra construida que uno puede hoy ir a visitar ahí en las proximidades de Londres, donde aparece alguno de estos principios, también desde el dispositivo versallesco, pero que la masividad, el conjunto vertical, la conectividad horizontal daban cuenta de esos dispositivos. Hoy es declarado monumento histórico, por supuesto, por toda esta lógica, ¿no? En este caso denominado familisterio, porque tenía esa pretensión de construir comunidad, de contener a las familias. Otro de los conceptos utopistas lo trae abajo del brazo Arturo Soria y Mata, quien plantea un modelo de ciudad lineal. La ciudad lineal tiene que ver con esa pretensión de urbanizar el campo o ruralizar la ciudad. Intenta poner un freno al proceso especulativo del suelo y generar igualdad de oportunidades entre quienes trabajan actividades agrícolas y quienes intentan asentarse en la sociedad. La pretensión de Arturo Soria tenía que ver con establecer cierto equilibrio, cierta jerarquía compensada con la residencia burguesa. Introduce esta noción de la vivienda obrera dentro de la propia ciudad y para eso genera una serie de dispositivos interesantes que intentan vincular dos puntos nodales a partir de una infraestructura ferroviaria que va conectándolo en un largo recorrido. Fue muy interesante. Arturo Soria creó una compañía para llevar a cabo, más allá de esta concepción utópica, para llevar a cabo este emprendimiento. Tiene una arteria estructurante, tiene una línea ferroviaria que conectaba y planteaba en igualdad de oportunidades, planteaba una estrecha relación entre el campo y cada parcela, igualdad de oportunidades para que cada parcela pudiera tener su lugar de producción frutihortícola, si se quiere, y tender a cierto
autoabastecimiento. Estas son imágenes de Ciudad Lineal hoy, un barrio elegante, un barrio burgués del noroeste de Madrid. Se ven algunos ejes constitutivos de aquel emprendimiento. Lo cierto es que la ciudad de mercado ha tendido a ocupar aquellos intersticios que la ciudad lineal de Soria planteaba, y lo que era una avenida parque con un eje ferroviario hoy es, lo vemos en esta imagen, una avenida tradicional con un bulevar reforestado y no más que eso, y entre medio de un amanzanamiento residencial predominante y algunos equipamientos comerciales que acompañan. El otro de los planteos utopistas lo trae el horticultista Ebenezer Howard, quien planteaba un sistema de ocupación del territorio a partir de una ciudad central y una serie de ciudades satélites que de alguna manera establecían cierta articulación, cierta compensación entre ellas a partir de una red viaria que aseguraba esas vinculaciones. Plantea un cinturón de campos con explotación agrícola y tenía que ver con distintos modelos que intentaban reaccionar frente a esa ciudad humeante, contaminada, insalubre de la que hablábamos. Los planteos de Howard han sido muy interesantes y también planteaba prototipos para equiparar las oportunidades residenciales de los distintos grupos sociales que iban adquiriendo consistencia en la ciudad. El modelo Ciudad Jardín ha tenido también algún tipo de intervención posterior. Cerca de Londres aparece esta primera ciudad jardín para 30.000 habitantes y que hoy uno también puede ir a visitarla. De todos modos, su modelo no logró instalarse a pleno, pero sí generó un imaginario que hoy inclusive en el pleno siglo XXI estamos recuperando, ¿no? Esta relación entre campo y ciudad, en los espacios verdes, la noción de cierta autosuficiencia. Son criterios que ya fueron instalados hacia fin del siglo XIX y que han tenido una primera expresión de concreción en este modelo de ciudad, jardín planteada por Parker y Unwin. De esta manera cerramos esta primera parte donde hemos visto cómo a grandes rasgos aparece la ciudad tendencial en el tiempo, cómo va incorporando algunos elementos en esta relación entre espacio y sociedad, entre espacios comunes y espacios privativos, entre infraestructuras, equipamientos, y cómo frente a un modelo de ciudad puesta en crisis aparecen planteos utopistas, superadores, que intentan ofrecer caminos de solución que conduzcan a repensar el tipo de ciudad generada. Lo que sigue a continuación entonces, en este segundo acápite, tiene que ver con lo que denominamos la ciudad como difícil equidad. Y a esto referimos cómo, frente a las lógicas de crecimiento tendencial de la ciudad, empiezan a aparecer ciertos dispositivos, ciertos mecanismos, intentando incidir fuertemente sobre esas dinámicas, no sorteando la coyuntura y proyectándose a un futuro incierto, sino generando herramientas para intervenir, para operar, para construir ciudades de otros paradigmas. Una de ellas es sin duda el caso de la ciudad de Washington, concebida a nuevo hacia fines del siglo XVIII por un tratadista francés como Charles Lefan. Él planteaba un modelo de ciudad planificada. Lefan luego va a trabajar muy fuertemente en el Plan para París, con lo cual es un experto de altísimo vuelo, convocado para construir, para diseñar la nueva capital de los Estados Unidos, ¿no? Los Estados Unidos, estados que se unieron
en favor de una construcción democrática. Y en este sentido el espacio público intenta dar cuenta de esos elementos. Y las respuestas recuperadas por Le Fan se inspiran en la urbanística barroca, en la incorporación de ejes que enhebran lugares estratégicos, ejes que van construyendo nodos o envolviendo a nodos en torno a plazas, en torno a monumentos, edificios de carácter, y generan esta red cuadricular, una trama ortogonal, y sobre esa trama se le sobreimpone una red de diagonales que van generando estos dispositivos de enhebración de lugares simbólicos, de lugares estratégicos, envolviendo al río Potomac. Un poquito más tarde, un par de décadas más tarde, no en Washington, sino en Nueva York, aparece también una intervención de enorme relevancia que se ha denominado el Plan de los Comisionados. La península de Manhattan, en Nueva York, era un pequeño poblado compuesto o ocupado predominante por colonos holandeses al sur de la península, pero que frente al crecimiento exacerbado que estaba teniendo este territorio, se plantea los comisionados como el gabinete de gobierno local, una intervención que avanza sobre toda la península, genera un dispositivo de 156 calles, de 12 avenidas, sobre toda la península, coloniza toda la península. Esta es la zona con ocupación efectiva, este borde sur de la península de Manhattan, y todo este sistema rocoso, con ondulaciones y depresiones topográficas, es intervenido por Morris, De White y Rutherford para intervenir con un sistema de amanzanamiento rectangular que se sobreimpone sobre las condiciones topográficas. No reconoce las singularidades del territorio y le impone una grilla ortogonal homogénea y monótona, si se quiere, hasta el infinito, incluso desdibujando o diluyendo los antiguos caminos estructurales que eran zigzagueantes, que seguían las cotas más altas y que iban esquivando los escollos topográficos, que había varios y que permitían la conectividad de la península con el continente adentro. Y entre ellos la Broadway Avenue, ¿no? La avenida Broadway, la avenida por excelencia más emblemática, que con el tiempo logró sobrevivir a esa intervención, la única que logró sobrevivir, y esta imagen da cuenta de del carácter que por entonces tenía esta avenida. También aparece en ese marco lo que se dio en llamar el principio del setback, ¿no? Este retranqueo escalonado de edificios, este coronamiento telescópico, que lo que permite es permitir la verticalización, pero garantizando algún tiempo mínimo, 1 hora, 2 al menos, de asoleamiento en el espacio público. Entonces, este dispositivo también aparece como invención local y que, por supuesto, será exacerbado hasta el infinito durante más de un siglo. Poco tiempo después, 4 décadas después, aparece Olmsted con el modelo de la City Beautiful. Y esto también es de enorme relevancia porque también ha sido producto o modelo de inspiración de concepciones sarmientinas para intervenir o reconstruir nuestros territorios, como el caso de Buenos Aires. El movimiento de la City Beautiful pone al parque público en el centro de la escena, y al parque público no de una concepción romántica, como podía ser concebido por entonces en Europa, sino desde otro lugar, como un instrumento de intervención en el territorio que permita ordenar el tránsito, jerarquizar las rentas urbanas,
estructurar, formar y funcionalmente a la ciudad, en fin, planteaba una distribución equitativa del territorio. El parque público va a ser una herramienta muy importante para construir ciudad. En este caso, oxigenó la península de Manhattan con el Central Park. La intervención de Olmsted opera a partir de un concurso público con el Central Park, ni más ni menos, reconociendo las condiciones topográficas, no diluyéndolas, sino integrándolas al paisaje. Y esta idea del parque público como un instrumento ordenador y estructurador del territorio es recuperado también por Sarmiento para Buenos Aires, entre otros. Y aparecen propuestas de parque público desde esta lógica para un parque central para Buenos Aires con muy fuerte impronta. Basta leer, recorrer los textos de James Covey o más recientemente la tesis de Adrián Gorelli, La grilla y el parque, donde da cuenta del papel del parque público como estructurador en el proceso de construcción del centro a los barrios de nuestras ciudades. Esta es la Nueva York, la península de Manhattan hoy, aquella que fue concibiéndose a partir del plan de los comisionados, esa retícula planteada casi al infinito y en soledad, si se quiere, la oxigenación propuesta para el entorno de el Central Park, que fue, como dijimos, 4 décadas posterior y que hoy sigue latiendo a ese ritmo. Y esta es la península de Manhattan tiempo atrás. Sobre esta base, ya con el Central Park emergiendo, aparecía ese dispositivo para ordenar ese crecimiento. Por supuesto, con muchas reacciones, con muchas discusiones, pero una ciudad que fue creciendo, que fue adquiriendo carácter, que fue adquiriendo identidad a partir de estas intervenciones que modelaban el espacio público. Esta es la ciudad, la península de Manhattan, hoy con el Central Park. Fíjense el carácter de esa intervención, la cuadrícula cómo fue ordenando con mucha previsión, con mucha antelación, y esta es la Quinta Avenida, por entonces, fin del siglo XIX, la Quinta Avenida, ni más ni menos. Esta es la más reciente, por supuesto con Sinatra por detrás, que da cuenta de ese espacio verde, de ordenamiento del tejido residencial de gran. Si nos vamos del otro lado, en paralelo, está casi contemporáneamente, está la ciudad de París crujiendo por esta ciudad industrial cuestionada, por esta barbarie que irrumpe las calles, por estos barrios obreros que empiezan a reclamar cierta visibilidad y que ante tal caos social y político aparece el barón George Hauman para plantear una propuesta de recuperación de la ciudad. El plan de París no solo es un plan de ordenamiento urbanístico, no es un plan de reordenamiento territorial, sino es un instrumento de control social. París, que ha ido creciendo a través del tiempo desde esta lógica, a orillas, a ambas márgenes del río Sena, estructurante, y la isla de Francia, con un tejido de alta compacidad, con rondas o áreas fortificadas que han ido creciendo y extendiéndose, hasta que el barón Hauman plantea una intervención de la mano de Alphonse, que venía de diseñar Washington, genera una serie de dispositivos de nodos y ejes. Ejes y nodos. Nodos que estaban representados por arquitectura singular, como el Teatro Garnier, el Teatro de la Ópera, por elementos emblemáticos, monumentos o espacios públicos, y que a partir de un sistema de nuevas vialidades se van enhebrando, con lo cual sobre el tejido denso, imbricado y de alta compacidad
preexistente, dominado por los barrios populares. Se le sobreimpone una grilla que oxigena ese tejido. Por supuesto, las tropas versallesas empiezan a desfilar por Boulevard Billard, sobre aquellos viejos barrios obreros, densos, compactos, abriendo su paso, y hoy aparece ese control social recuperado. Con lo cual la intervención para París no tenía la pretensión de sanear urbanísticamente el territorio, sino devolverle control social. Por supuesto, el legado es tremendo, es enorme, es bellísimo, tiene esta concepción de partida, pero hoy podemos recorrer y asombrarnos frente a la Place Charles de Gaulle, los Campos Elíseos o la Avenida de la Ópera, y siempre con este juego fondo-figura, ¿no? Ejes perspectivos que en este caso, como en la Avenida de la Ópera, rematan el teatro de Tony Garnier, o esta otra que tiene la misma lógica. Acá aparece el arbolado de alineación, aparecen elementos de homogeneidad morfológica, el eje perspectívico remata en el objeto que constituye la figura por excelencia a destacar, y esto surge de esta concepción urbanística que fue concebida para recuperar el control social de esta sociedad. A pocos kilómetros de ahí, y casi contemporáneamente, en España, se inicia, no en París, sino en Madrid, la era de los ensanches españoles, que también tienen la pretensión de ordenar el territorio, no generando control social como el pretendido para París, sino incorporando nuevo territorio para absorber la demanda residencial de la burguesía, de la nueva burguesía emergente. Los planes de ensanches españoles se inician con el plan de Carlos María de Castro a mediados del siglo XIX, con la pretensión no de llevarse puesto el área central, el área característica, el área histórica, sino envolviéndola, incorporando mediante una cuadrícula ortogonal, homogénea, nuevos territorios de borde para permitir la expansión residencial y alojar esta nueva burguesía. Es decir, reconoce los rasgos identitarios del casco central, en el caso de Madrid de la Almendra Central, y genera nuevos territorios de borde de expansión. Esta es una imagen de uno de los barrios más elegantes, producto de esos ensanches, el barrio de Salamanca. Esta es otra imagen del barrio de Salamanca, donde aparece un tejido muy compacto, muy estructurado, muy homogéneo, y que llegó a consolidar dos de las tipologías previstas para este ensanche, que tenían que ver con estas dos manzanas que vemos en imagen, muy compactas, muy densas, con micropatios interiores y un patio central de tipo semipúblico que se vinculaba con el espacio exterior y que de alguna manera dialogaba a modo de jardín central. Hoy uno puede recorrer el barrio de Salamanca y adentrarse en alguno de estos dos patios, pero más allá de eso, que su intervención fue parcial, aparece áreas de ensanche con la incorporación de una retícula muy estructurada que permite absorber la demanda de nueva población y alojar a esta nueva burguesía creciente. Esta es otra imagen también de ese crecimiento de los barrios de ensanche de Madrid, imágenes peatonales de ese barrio de Salamanca, uno de los más distinguidos, con las principales marcas de ropa, de joyas y demás, o sea, que permite, vemos acá alguna imagen también con tiendas de prestigio, pero sin duda en esta era de los ensanches que se intervino en muchas ciudades españolas, la perla la constituye la intervención de Ildefons Cerdà con el plan para Barcelona. El ensanche de Barcelona es aquella intervención más significativa, pero que recupera los principios de los ensanches basados en
preservar las preexistencias, en este caso envuelve al barrio gótico, al barrio característico, al barrio medieval, al barrio de fundación romana, el Cardo y el Decumano, que estructuran este asentamiento, siguen hoy constituyendo arterias estructurantes de ese barrio gótico. Se demuelen las rondas, las murallas, se genera una avenida y se establece un diálogo entre lo nuevo y lo viejo, ¿no? Entre este barrio histórico y los territorios de borde, de expansión, para alojar a esta nueva burguesía emergente. La cuadrícula se lleva hasta el extremo, hasta el Montjuic, hasta el Cerro Tibidabo, hasta los bordes, incluso envuelven algunos pequeños poblados dispersos como de Gracia y demás, y por supuesto genera un sistema de diagonales que le dan carácter y prestigio a toda esta intervención. No solo eso, sino que también, fíjense la homogeneidad de este tejido, una cuadrícula repetida hasta el infinito, in extensum, y que genera microplazas en cada intersección de calles, con ochavas o chaflanes, como les gusta llamar a ellos, de 20 metros de largo, por ejemplo. Incluso podemos ver ahí cómo se producen aparcamientos o estacionamientos, se arman lugares de encuentro y demás con ese carácter. Por supuesto tuvo algunas intervenciones previas y de Fonserdá planteaba pasillos, corredores y demás que no llegaron a concretarse, pero la resultante tiene que ver con una célula morfológica de gran impacto, planta baja y 7 u 8 pisos, sobre la línea oficial y un pulmón de manzana que pretendía darle oxigenación a cada célula. Hoy, por supuesto, la ciudad de Barcelona creció al ritmo de este ensanche de Cerdá y es una de las ciudades más exquisitas, por cierto. Un poquito más adelante en el tiempo, ya dejamos los ensanches de fin del siglo XIX, entramos en el siglo XX, y la necesidad de empezar a pensar en el preludio de la Primera Guerra, en la situación de entreguerras, en la posguerra, Primera y Segunda Guerra Mundial, nuevos dispositivos para reordenar la ciudad, para reconstruir la ciudad y para establecer como nuevos patrones de conformación de esa sociedad. Por supuesto, toda esta intervención que se dio en llamar de la urbanística moderna, en el marco del movimiento moderno, tuvo una construcción teórica que fue adquiriendo densidad en los congresos internacionales de arquitectura moderna, que los hubo al menos en 4 oportunidades, y que en uno de ellos se logró condensar los principios medulares de esta nueva expresión de estructuras espaciales frente a procesos sociales. Habitar, trabajar, circular, recrearse, fueron identificadas como las funciones esenciales del hombre, esas y no otras, y urbanísticamente también aparece esa segregación de funciones expresadas en el territorio, ¿no? En esta propuesta que intenta aplicar los principios del urbanismo moderno, del movimiento moderno, da cuenta de esa segregación de usos, segregación de desplazamientos, la residencia en un lado, el centro comercial en otro, las actividades culturales en otro, las calles comerciales por otro lado, en fin, empieza a aparecer una diseminación, una segregación de usos de la mano de esa concepción que se cristalizó en la Carta de Atenas del año 33, publicada en el año 47, después de la guerra, que marcó el ritmo de la urbanística de gran parte del siglo XX, incluso muchos de los códigos de ordenamiento territorial, hoy y ahora en la provincia de Buenos Aires, por citar un caso,
están inspirados en esta urbanística moderna corbusierana, ¿no? La segregación de usos, el zoning y demás, el premio a ciertas tipologías de perímetro libre que liberen el espacio urbano, surgen de este movimiento que intentaba plantear un saneamiento, un baño higiénico de la sociedad, y que tenía expresiones de estas características, por ejemplo, liderado por supuesto como Le Corbusier, con este prototipo de la Ville Radieux, por ejemplo, de esta ciudad radiante, que planteaba, por supuesto, la tabla rasa sobre las preexistencias y generaba una ciudad a nuevo para una nueva sociedad que emergía, ¿no? Era esa ciudad del futuro con una serie de dispositivos urbanísticos que planteaban concentración de torres de alta densidad para absorber los crecimientos y la segregación de usos y de funciones para ordenar el territorio. En nuestro continente tuvimos, por supuesto, tiempo atrás, algunas expresiones de estas características. Por supuesto, en la ciudad de Brasilia, esta ciudad ex novo, fue concebido desde los principios del urbanismo moderno corbusierano, con algunas adaptaciones locales, pero que segregaba usos, segregaba funciones, y uno ve la avenida central, la ciudad administrativa, la ciudad residencial, la ciudad comercial, con una diseminación en el territorio, a caballo de esta proclama de la ciudad nueva planteada por la Carta de Atenas en el cuarto Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, liderado por los principios de Le Corbusier sobre estas funciones esenciales del hombre. Esta es una imagen reciente de la ciudad de Brasilia, producto de esos dispositivos. No hay compacidad en el tejido, hay alta densidad, pero mucho espacio urbano envolvente, característico. Y la otra característica tiene que ver con esa segregación de usos y de funciones en el territorio. 5、4、3、2、1、起爆！ Para algunos autores, como Charles Shanks, el movimiento moderno ha muerto. La muerte del movimiento moderno se lleva puesta a la urbanística moderna también, y tiene su carta de defunción con la demolición de estos 33 edificios de San Luis, que habían sido concebidos desde la lógica corbusierana, a partir de esa arquitectura pabellonaria para dar respuesta desde la lógica de los SIAM a nuevas residencialidades, a estas nuevas relaciones de una sociedad emergente, inspirada en ciertos valores comunitarios, pero que a poco deconstruido los niveles de criminalidad, de segregación, de pobreza extrema, se llevaron al margen, al tope, y que motivaron por política pública la demolición de esos complejos, momento en el que Charles Schenck, el 15 de julio de 1972, lo decreta como la muerte simbólica del movimiento moderno. Lo cierto es que ha sido simbólica porque en la práctica luego se siguió concibiendo ciudad en esos términos, pero ha dado nacimiento a otra lógica, ya no la de una urbanística moderna, de un movimiento moderno, sino de una posmodernidad emergente que intentaba poner en tensión aquellos paradigmas de la urbanística moderna, de un movimiento moderno, de una arquitectura moderna, de una segregación de usos, de una estructura que intenta desde la relación entre espacios modelar a la sociedad. Ya en los 80, y en este nuevo paradigma que emerge ya con un movimiento moderno decretado, decretada su defunción, aparecen modos de operar sobre el territorio, no desde la lógica de la segregación de usos, sino de la rejerarquización del espacio público como el lugar de encuentro de la comunidad, de los distintos sectores que componen la comunidad, como el lugar protagónico donde se ceremonializa a esa sociedad, la sociedad se identifica, se expresa, se caracteriza. Y este tipo de intervenciones
están signadas por la construcción colectiva de acuerdos mínimos. Nace en el urbanismo la planificación estratégica. La planificación estratégica que ya llevaba varias décadas constituida, primero nacida desde las prácticas militares, de las prácticas marciales, luego recuperadas por dispositivos de macroeconomía, y ya a fines de los 70, principios de los 80, subvertido o alterado el paradigma del movimiento moderno, de la urbanística moderna, empiezan a trabajarse sobre estas lógicas, sobre la construcción colectiva, sobre una lógica ascendente de producción de ciudad, y esto implica trabajar con una imagen objetivo, implica trabajar con información incompleta, implica trabajar con la revitalización de ciertas piezas con capacidad de refuncionalizar a otras por las nuevas dinámicas que instalan. Y por supuesto en esta lógica la operación de la Barcelona Olímpica del año 92 ha sido clave porque se inspiró en esta planificación estratégica que norteamericanos, españoles, europeos en general, empezaron a exacerbar, incluso que desde nuestro medio luego empezamos a importar como dispositivos. De hecho, bueno, Puerto Madero nace, si se quiere, como esa lógica de resignificación de piezas obsoletas y degradadas para introducir en nuevas actividades. Y de la Barcelona Olímpica, la ciudad de Barcelona, sede de los Juegos Olímpicos del año 92, ha sido territorio de exploración de este tipo de prácticas, y una ciudad que se ha puesto de pie a partir del planeamiento estratégico en particular. El viejo puerto industrial de contenedores abandonado es desplazado, se genera un nuevo puerto comercial, turístico y gastronómico. Las áreas de borde se generan playas para uso público, se la descontaminan, les quitan el petróleo y demás. La Barceloneta también es recuperada, se hacen nuevas vialidades, además de los equipamientos olímpicos propios. Es la ciudad que se torna en anfitriona para celebrar la actividad deportiva y luego esa refuncionalización de espacios ser devueltos a la ciudad como un legado a preservar. Es decir, se utilizó la excusa del evento olímpico para refuncionalizar a la ciudad. De hecho, es clásico el programa Barcelona Ponte Guapa, que lo que invitaba era al conjunto de la comunidad catalana a generar mejoras en sus viviendas para ser más expresivas sus viviendas para el visitante que llegaba ante este evento. Y esta es la Barcelona Olímpica, sobre todo el área de intervención, por un lado del Port Vell, del área de puerto, y por otro lado del área olímpica del Montjuïc, como a través del tiempo han ido generándose intervenciones de enorme relevancia y la ciudad ha ido creciendo o reconstruyéndose a partir de esta operación. Por supuesto, el planeamiento estratégico que emergió desde la Barcelona Olímpica ha sido irradiado a muchas ciudades, incluso a muchas de las nuestras, de nuestra región, de este lado del charco, si se quiere. Pero la curiosidad es que contemporáneamente, en el mismo momento de la Barcelona Olímpica, se producía la conmemoración del 5º centenario del descubrimiento de América, donde aparece la exposición universal, la Expo 92, en la ciudad de Sevilla, y aparece a orillas del río Guadalquivir un predio de 215 hectáreas, la isla de la Cartuja, donde se genera el dispositivo donde se lleva a cabo este evento festivo de conmemoración del centenario del descubrimiento de América. Por supuesto, un momento exitoso de intervención festivo, pero que poco le ha dejado a la ciudad superada la intervención. Estas son imágenes recientes de ese predio de la Cartuja, donde el estado de abandono, de deterioro, de degradación
post-Expo 92 han sido característicos y que hoy todavía, más allá de alguna micropieza que ha sido refuncionalizada con algunas actividades educativas o recreativas, el estado de abandono dominante ha sido característico. Entonces, en el mismo momento, a pocos kilómetros de distancia, Barcelona y Sevilla plantean dos modos de operar sobre la ciudad muy distintos. Uno cuyos réditos sigue usufructuando hoy, otro que dejó pasar una chance tan significativa y que nos ha dejado un legado, esta comparación de enorme relevancia, como eventos ceremoniales, como la conmemoración de estas características o eventos deportivos, son disparadores que permitan movilizar relaciones de fuerza y establecer un horizonte de crecimiento futuro a partir de la excusa de esa actividad detonadora. Por supuesto, los Juegos Olímpicos de Londres, o inclusive los Juegos Olímpicos juveniles para Buenos Aires, entre otros, han tenido muy en cuenta esta operación de Barcelona y aprendido los efectos negativos de esta operación de la Cartuja. Entonces, modos de operar distintos sobre el territorio, tratando de incidir en lógicas de crecimiento tendencial reconocido en la ciudad que va creciendo y reproduciéndose. Dicho esto, entonces, abrimos la tercera parte de la charla, el tercer capítulo que quiero compartir con todos, que ha sido denominado La ciudad como identidad local. Y pongo el Cabildo de fondo, el Cabildo de Buenos Aires de fondo, y no de manera aleatoria, porque hoy el Cabildo es símbolo de la porteñidad, es un rasgo identitario de la cultura local, muy fuertemente enraizado. Esta es la ciudad de Buenos Aires, el eje perspectívico de la avenida 9 de Julio, con su nuevo Metrobús, el histórico obelisco, el edificio de obras públicas allá al fondo, en fin, una arteria característica que le da cuenta de la porteñidad en sí misma, de los rasgos que caracterizan a esta comunidad embebida en valores como el tango, el fileteo, la nostalgia, ese sentir tan melancólico que nos caracteriza y que también ha sido retratado en Adiós Nonino por Astor Piazzolla. Caminito por detrás, con la paleta de Quintela. Buenos Aires crece descontrolada e imperfecta. Interesante Tareto. Es una ciudad superpoblada en un país desierto. Una ciudad en la que se yerguen miles y miles y miles de edificios, sin ningún criterio. Al lado de uno muy alto hay uno muy bajo. Al lado de uno racionalista hay uno irracional. Al lado de uno estilo francés hay otro sin ningún estilo. Probablemente estas irregularidades nos reflejen perfectamente. Irregularidades estéticas y éticas. La película de Tareto, que se llama Medianera, seguramente muchos de ustedes la han visto, da cuenta en su introducción de esta conformación de una ciudad heterogénea, por momentos hostil, por momentos suntuosa, por momentos arrogante, y que da cuenta de esta juxtaposición de volúmenes que pujan y el papel de las medianeras que separa, que fractura, que fragmenta, que disocia a la sociedad y que retrata en esta historia de Mariana y Martín, donde a partir de una pequeña perforación en su medianera los encuentra y les abre paso a un mundo que desconocían. En una ciudad donde también aparecen expresiones pictóricas emblemáticas como la de Antonio Berni en este cuadro que se llama Manifestación y que impulsa un nuevo realismo y que da cuenta de
las tensiones sociales, pan y trabajo, ¿no?, que se reclamaban por entonces, allá en las primeras décadas, la década del 30, y fíjense los rasgos expresivos de una comunidad sufriente, de una comunidad migrante que intentaba insertarse en una sociedad por momentos extremadamente hostil. Sector social muy característico, muy estructural de nuestra sociedad, que también tiempo adelante, en otro contexto, es retratada por Pablo Suárez con esta obra magnífica que se llama Expulsión, que retrata de alguna manera el escenario previo al 2001, toda esa crisis detonada por entonces, y ciertos sectores sociales que se reflejan en este hombre aterrorizado, colgado del ferrocarril Sarmiento, ustedes seguramente lo reconocerán, que se desplazaba en estos términos sobre larga distancia. En fin, el contraste de grupos sociales en pugna y de ciertas sociedades que miraban hacia otro lado. Efectivamente, este muchacho perdió el tren en ese doble sentido, ¿no? Perdió el tren porque debió colgarse a como sea, incluso poniendo en riesgo su vida, y perdió el tren también por quedar fuera de un sistema y no tener cómo insertarse dentro de una ciudad y de una sociedad que le daba la espalda, y modos de producción y de reproducción social y de reproducción del capital que lo dejaba afuera del sistema. Me gusta mucho cómo empieza Fundación Mítica de Buenos Aires de Jorge Luis Borges, cuando él señala que la juzgo tan eterna como el agua y como el aire, ¿no? Esta Fundación de Buenos Aires que ha sido doble, una infructuosa, la otra la de Juan de Garay, allá en 1580, que sentó las bases con estas 144 manzanas sobre las cuales empezó a ordenarse el territorio, y que también retrata en esta obra Jorge Luis Borges, que se llama Fundación Mítica de Buenos Aires, y que por supuesto tiene en esa fundación mítica de Buenos Aires los elementos constitutivos impulsados por la legislación de Indias, por las leyes de India, la legislación indiana, o lo que se dio en llamar las ordenanzas de nueva población de las tierras españolas en América o similar, que eran esta carta, este instrumento para poblar, para conquistar el territorio, con las plazas mayores, los edificios de gobierno, las iglesias mayores, y que Buenos Aires es producto, más allá de sus singularidades, de esta concepción. La Plaza de Mayo, su plaza mayor, el Cabildo, el edificio de gobierno local, enfrente el fuerte, la fortaleza, a la derecha del Cabildo, la catedral, la iglesia mayor por excelencia, y que hoy este edificio testimonia parte de esa historia. Es un emblema de Buenos Aires y que da cuenta de ese legado colonial, de ese legado histórico, y que a través del tiempo ha ido mutando, resignificándose y adquiriendo nuevos atributos para adecuarse a la sociedad que lo contenía y lo albergaba. Acá vemos al Cabildo hacia fin del siglo XIX. Por supuesto, no es un cabildo colonial, intenta borrar todo ese legado hispánico que avergonzaba a la sociedad que se inspiraba en la cultura francesa. Ser francés era ser bien, y lo español era avergonzante por excelencia. Eran las discusiones sobre la cuadrícula monótona y aburrida que necesitaba esponjarse, oxigenarse. Aparece la intervención de las avenidas diagonales para oxigenar la discusión, al menos para oxigenar ese tejido, y el Cabildo, por supuesto, convertido en un palacete francés. Adiós la torre campanario, adiós la techumbre de tejas coloniales, adiós los balcones de hierro forjado y madera, incorpora la balaustrada, incorpora columnatas, las piedras clave, toda una fisonomía que emula a esos palacios franceses y se despega de ese legado colonial. Este era el Cabildo original,
y a través del tiempo ha ido adquiriendo ciertas transformaciones, ha ido mutando en el tiempo para adecuarse a los requerimientos de cada momento, de cada contexto. En un momento pierde la torre campanario, en un momento pierde 3 arquerías de un ala, luego pierde las otras 3, y finalmente, en principios de los 40, de la mano de Mario Buschiaso, se constituye una maqueta de lo que originariamente era, recuperando el muro encalado, recuperando la techumbre de tejas coloniales, los balcones de hierro forjado y madera, y la torre campanario, que perdió un poco de porte, se la hizo más diminuta, más pequeña, porque intervenido el edificio, quedaba como muy desproporcionada la torre campanario, tan esbelta como la original. Pero hoy esta maquetita de alguna manera emula a lo que en su momento era esa cultura de esa ciudad colonial. Es tan característica esa identidad que hoy nos hace ver al cabildo, al cabildo de hoy más auténtico que su original, ¿no? Ese es el cabildo de Buenos Aires de hoy, con sus 2 arcos por ala, esa torre campanario pequeña, es más auténtico que aquel original que uno puede ver incluso más fidedignamente en Ciudad de la Punta, en San Luis, pero que acá aparece este pequeño cabildo, es el original. El otro, el español, no lo es tanto. Sin embargo, bueno, tiene que ver con esa resignificación. En el caso de Caminito de la Boca, también utilizó la paleta de Quinquela Martín para construir, resignificar identidades y intervenir sobre el espacio público para dotarlo de ciertas cualidades, cierto valor simbólico, ¿no? El tango, el fileteo, la adrenalina, el estrés, el acelere constante, tienen que ver con esos rasgos que identifican a esta cultura porteña. Y por supuesto el obelisco, por supuesto el Diego. Estamos en tiempos del Mundial, donde el fútbol aparece en agenda diaria, y por supuesto la figura del Diego se agranda a medida que el tiempo pasa, y es uno de los íconos porteños por excelencia. Y toda la cultura futbolera alrededor de estas figuras. Otro de los territorios locales que ha ido adquiriendo carácter y valor simbólico tiene que ver con la recuperación de Puerto Madero, una recuperación inspirada y asistida por la experiencia catalana de la Barcelona Olímpica, donde muchos expertos catalanes han venido a asistir, a asesorar, a orientar y a conducir el proceso de renovación de este frente portuario a partir de la desafectación funcional de los viejos docks cerealeros abandonados y la intervención sobre el espacio público de entorno. Puerto Madero hoy es ese nuevo barrio de Buenos Aires muy fuertemente cargado de identidad, es una de las postales de Buenos Aires. Los docks ladrilleros, los diques alargados en tira, son las grúas que emergen, son elementos emblemáticos muy cargados de identidad, como en su momento también lo fue, y desde otro lugar y de otra dimensión, la cúpula del Parlamento alemán, ¿no? del Reichstag, ¿no? Una cúpula que en plena Segunda Guerra Mundial fue extremadamente demolida y que más recientemente se recuperó, se reintervino, no adquirió la fisonomía original, sino que adquirió un nuevo carácter. Mantuvo las proporciones, pero se llenó de luz. Y aquello que estaba estigmatizado como ruina, como obsolescencia, como degradación, muy cargado simbólicamente, aparece reinterpretado como un faro que ilumina a la nueva sociedad que emerge y que empieza a tomar distancia de aquel escenario tan doloroso, tan triste y también tan avergonzante para gran parte de la sociedad alemana. Estas son imágenes arriba del Parlamento tras la Segunda Guerra, y abajo el interior de la cúpula.
la transparencia, los juegos de espejos, la posibilidad de recorrerlo, de asistir democráticamente al tratamiento legislativo, bueno, que intentan dejar de lado ese pasado de la Alemania nazi frente a una nueva nación más democrática y más unida que empieza a emerger. Entonces, una cúpula que empieza a estar muy cargada de significado a partir de esta reinterpretación. En momento de reconstruirla, replicar o reconstruir o refuncionalizar, bueno, prevaleció la segunda, ¿no? Recuperar sin replicar pareciera haber sido la consigna, y hoy se logró este elemento que no solo es arquitectónico de gran porte, sino también un fuerte valor urbanístico, social y simbólico. Y en la lógica de construir identidades, podemos jugar con la identificación de microidentidades locales. Como no estamos hablando de la cúpula del Reichstag, no estamos hablando de un barrio como Puerto Madero, sino que al interior de un barrio clásico de Buenos Aires, como es el barrio de Palermo, empiezan a aparecer microbarrios con ciertos rasgos identitarios característicos. La zona del hipódromo, la zona de San Benito, la zona del polo, del campo de polo, la zona de Palermo Viejo, de Palermo Soho, de Palermo Hollywood, de Villa Freud, Palermo Sensible, Alto Palermo, el Botánico, el Parque Las Heras, Palermo Chico, Palermo Nuevo, en fin, los múltiples o los infinitos Palermos empiezan a tener en su interior ciertos rasgos identitarios que lo diferencian del resto del barrio y que le dan un carácter único, singular y distintivo. Y les da pertenencia, les da significado y les da cohesión colectiva. En ese orden, me gusta detenerme en el caso de la Torre Eiffel de París. La Torre Eiffel, construida para hacer alarde de los avances tecnológicos en las exposiciones universales que se llevaban a cabo hacia fines del siglo XIX, muestra ese alarde ingenieril a partir de la obra de Gustave Eiffel, con esta torre de 300 metros de altura, hecha en estructura metálica por completo a orillas del río Sena. Por supuesto que despertó el múltiple y unívoco repudio de la sociedad parisina burguesa por ese adefesio que emergía, que nada tenía que ver con la arquitectura del Louvre, con el Teatro d'Orsay, con el espacio público por excelencia, y que irrumpía muy agresivamente y que exigían la inmediata demolición. Y por cierto, tenía la pretensión de ser desarmada una vez terminada la Exposición Universal, pero logró superar esos avatares y hoy la Torre Eiffel es símbolo de París, es símbolo de la ciudad luz, es el objeto que ilumina a una sociedad, que caracteriza, que sintetiza los principios de una sociedad determinada. La Torre Eiffel está cargada de ese manto de significados, ¿no? Tan así que ha sido utilizada para construir nuevas identidades. Se ha abusado de su carga identitaria y trasladada a nuevos territorios para construir, si se quiere, micro París en áreas foráneas, como el entorno de Las Vegas. Entonces uno recorre ese sector de la ciudad de Las Vegas en Estados Unidos y encuentra pequeñas París más exacerbadas que la propia París. Ahí vemos el Teatro de Tony Garnier, la Torre Eiffel, el Museo del Louvre y demás, emulando a esa identidad que quiere replicarse. Pero no solo en Las Vegas, también en ciudades asiáticas se ha utilizado este dispositivo para construir nuevas identidades a partir de la fuerza que este objeto ostenta. Y en áreas de expansión, en áreas de generación de nuevas territorialidades sobre lugares de cultivo frutihortícola, avanza la Torre Eiffel para construir una nueva identidad en estos barrios que empiezan a emerger y que ofrecen postales como estas: un agricultor frente a la Torre Eiffel que avanza y que emerge,
y que seguramente en breve se llevará a puesta su trabajo de carácter extractivo frente a esta nueva identidad de un barrio que empieza a emerger. Pero la fuerza que tiene cierto objeto cargado de identidad. Tan así que incluso ha sido utilizado en múltiples dimensiones, incluso en el conurbano bonaerense, sobre el corredor oeste de Buenos Aires, en el municipio de Ituzaingó, aparece la Torre Eiffel para consagrarse como hito, nueva microidentidad local en un territorio muy singular, y sobre la calle Santa Rosa, es un eje vertebrador que une la autopista con las vías ferroviarias, ahí a 2 kilómetros de distancia, casi una de otra, y que ofrece este objeto tan característico. Pero bueno, Ituzaingó es una sorpresa, el conurbano profundo todo lo puede, y entonces el conurbano ha abusado de esos elementos emblemáticos cargados de identidad. También retrata Diego Flores en The Walking Conurban, este sitio en Instagram que recupera muchas de estas imágenes. Estuvimos hablando con él días atrás en la radio, donde aparece una torre de Pisa inserto en la trama, aparece un coliseo romano, un obelisco porteño o la propia Torre Eiffel replicada, con la pretensión de construir nuevas identidades en un territorio que intenta posicionarse más competitivamente en la región, ¿no? Como parte de un atractor de actividades vinculadas a comercio y servicios. Esta lógica de emular elementos cargados de identidad ha sido un dispositivo largamente utilizado a través del tiempo. Vemos en pantalla el Palacio Borbón, un palacio que es ni más ni menos que la Asamblea, el Congreso de la Nación de París, la Asamblea Nacional de Francia, un edificio neoclásico, con un frontis sostenido por una columnata que muestra los pilares de esa nación que emerge frente a la Plaza de la Concordia, a orilla del río Sena, donde Napoleón Bonaparte ingresó por entonces. La Plaza de la Concordia que vemos en la imagen de abajo, que es un espacio emblemático de manifestación, de concentración, y en el fondo la idea de esa fachada telón del Palacio Borbón, que fue tomada, recuperada y reinterpretada para construir una fachada telón para la Catedral de Buenos Aires. La Catedral de Buenos Aires, la iglesia mayor, sitio concebido por Juan de Garay en su fundación, donde debía estar instalado, fue adquiriendo la propia impronta de una iglesia colonial, con 2 torres campanarios laterales, una planta de cruz latina, una cúpula central que va acompañando todo ese recorrido procesional. Pero esa imagen hispanizante intentó en las primeras décadas del siglo XIX cegarse, y aparece la fachada que Pedro Benoit construye para extirpar ese legado colonial que empezaba a avergonzarse frente a esta nación emergente. Entonces aparece como una réplica casi textual de esta arquitectura, con un templo, una fachada dodecástila y un pórtico que emula aquella intervención del Palacio Borbón. Y en esta idea de reapropiarse de identidades ya consagradas, concebidas, para generar nuevas identidades, por supuesto, uno puede nutrirse del carácter identitario que tiene la Venecia con su gran canal, o el Canal Mayor, los gondolieris cantando el O Sole Mio, y llevándonos por aquellos rincones de una ciudad muy compacta, muy densa, pero de un carácter tan emblemático ahí a orillas del Puente de Rialto, tan singular, que la hacen casi replicable. Digo casi porque ha habido intervenciones como en el caso de Las Vegas, que se han nutrido de esa carga identitaria y han construido microvenecias en un territorio de desierto, si se quiere,
y traído a Gondolieris para que el O Sole Mio acá en términos de Pavarotti parece casi una caricatura en el caso de Las Vegas de lo que es la original, ¿no? La original de Venecia. Lo cierto es que estamos entrando en un momento de redefinición de nuevas identidades, donde el movimiento moderno ha perecido, que ha obtenido su carta de función simbólica, ha emergido un tiempo de posmodernidad, aparecen elementos de deconstructivismo que se cargan de significados, que generan una revalorización de lo subjetivo, de lo lúdico, que pujan contra las hegemonías, contra la forma de poder establecidas, y aparecen expresiones simbólicas muy fuertemente cargadas. En la ciudad de Praga uno puede ver, a orilla del río Moldava, la intervención de Gehry sobre esta casa danzante, ¿no? Que intenta dar cuenta de una pareja bailando, entrelazada y demás, o sea, dentro de un tejido muy estructurado, con cierta homogeneidad morfológica y demás. Tiene que ver con esta lógica de deconstrucción de los patrones establecidos y la emergencia de un nuevo estatus, nuevas relaciones sociales a partir de nuevas estructuras espaciales que emergen. Derrida decía: no se trata de levantarse contra las instituciones, sino transformarlas mediante luchas contra las hegemonías, las prevalencias o las prepotencias en cada lugar donde éstas se instalan y se recrean. Este era el espíritu que emergía en estos tiempos de posmodernidad. Todo lo establecido debía ser revisado, resignificado y reinterpretado. Por supuesto, la obra del Museo Guggenheim de Bilbao, de Gehry, a orillas de la ría de Bilbao, da cuenta de este movimiento, de este juego de volúmenes que se aparta de los patrones convencionales, establece una relación entre llenos y vacíos, pero no solo la intervención arquitectónica, sino todo el dispositivo de revitalización urbanística a su alrededor, y aparece la ciudad como símbolo, la ciudad como marca, la ciudad como pieza que aparece reinterpretada, resignificada, a partir de un diseño innovador y puesta en escena de carácter planetario. A muy poco de construido, de desarrollar esta intervención, la afluencia de turistas y permitió recuperar en 2 o 3 años la enorme inversión realizada, con lo cual hoy la ciudad es visitada a partir de esta intervención urbanística y generado en una vieja ciudad industrial un carácter nuevo basado sobre esas preexistencias. De hecho, este museo incorpora el titanio emulando ese aire gris, humeante de una ciudad industrial, de una ciudad portuaria. Entonces conviven ese doble juego de identidades, y hoy es una ciudad de referencia, que tiene que ver con esta nueva lógica de concebir la lucha por relaciones o patrones hegemónicos. You shot it out, but I can't hear a word you say. I'm talking loud, not saying much. I'm criticized. Emulan la realidad existente. Entonces estamos hablando de un cambio de paradigma de enorme relevancia y una pretensión de dejar efectivamente atrás ese legado constitutivo. La puja en términos arquitectónicos siempre estuvo dado o signó en gran parte del siglo XX por organicistas y funcionalistas, entre wrightianos y corbusieranos. La obra de la Casa de la Cascada o del Museo Guggenheim de Nueva York frente al Central Park, frente a la Ville Savoye de Le Corbusier o Rondham también de Le Corbusier, estuvieron muy fuertemente planteados. Y si uno tiene que
expresar arquitectónicamente el movimiento moderno, sin duda lo sintetiza en La Ville Savoye. La Ville Savoye es esa obra corbusierana en las afueras de París que recupera los 5 principios, los 5 puntos de esa nueva arquitectura de mitad del siglo XX, estructura montada sobre pilotes, la cubierta libre, las plantas libres, la fachada libre, ventanas corridas, en fin. Esta es la arquitectura que simbolizaba el movimiento moderno y que, frente a una defunción de ese movimiento moderno, empieza a emerger en tiempos de la posmodernidad algunas representaciones icónicas que intentan subrayar esa defunción y poner de relieve la emergencia de nuevos patrones constitutivos, de nuevos patrones organizativos que dan cuenta de esa realidad emergente. La Ville Savoye se sumerge en los fiordos de Dinamarca. El posmodernismo expresa esa inmersión de la arquitectura moderna, del movimiento moderno, de los principios del movimiento moderno, y hace culto al individualismo, a la crítica, al racionalismo, refleja el caos generado en la revolución por la información, la tecnología en la que hoy vivimos, y hoy vemos esta escultura que representa cómo el estandarte de la arquitectura moderna subyace frente a la nueva realidad emergente. Entonces, estamos en tiempos donde empiezan a aparecer nuevos paradigmas, donde la ciudad se construye y se reconstruye sus preexistencias, discute con su legado y establece nuevas identidades. Buenos Aires también es parte de esta reconstrucción identitaria, lo es la avenida 9 de Julio, la avenida que empezó a discutirse hacia fines del siglo XIX. En 1895 aparece la primera discusión de una avenida norte-sur, discusión que tiene que ver con el carácter de esa arteria, con la localización, y que llevó más de un siglo consolidarla, y hoy es parte de esa identidad porteña, envuelve al obelisco tan fuertemente cargado de identidad, y es lo que algunos autores como Manolo Bortagaray definieron como el Sena de Buenos Aires, ese río interior que la estructura, la vertebra, la caracteriza. Tan así, una ciudad que ha ido construyendo y reconstruyéndose que Le Corbusier, en su visita a Buenos Aires, la imaginó, la soñó con otro carácter, ¿no? Lejos de ese legado puebleril que ofrecía sus llegadas desde el puerto por barco. Cuando él vino en barco desde Montevideo, al arribar a Buenos Aires, vio ese caserío disperso. Esta es una ciudad que tiene que mostrar otra imagen, otra impronta, e irrumpió con los rascacielos, con la ciudad de los negocios. Por supuesto, una ciudad basada en la segregación de usos, la ciudad de los negocios, el barrio de los negocios, de oficinas, avanzando sobre el río con este haz de torres. Así lo concibió. El plan que una década después empezó a generar con referentes locales dio cuenta de estos nuevos rasgos identitarios. La pretensión de una ciudad que mostrara una fachada desde el río más pujante, más exquisita, más exuberante, reverberó en la idiosincrasia local, y hoy tenemos esa imagen de Le Corbusier que ha ido cristalizándose con torres que irrumpen y que generan un skyline mucho más similar a aquella imagen de 1929 cuando Le Corbusier visitó Buenos Aires. Esta es la imagen de Buenos Aires desde el río. Esta es la imagen de Buenos Aires, de esa parte de Buenos Aires desde el interior, con los haces de torres que emergen en Puerto Madero Este, con el zócalo de Puerto Madero de los docks recuperados. Tiene que ver con ese carácter de una ciudad que construye y se reconstruye en rasgos identitarios a través del tiempo, y que permite sobre esa base ir forjando estas nuevas relaciones sociales a partir de nuevas relaciones espaciales. Me gusta mucho esta idea tan biónica cuando habla de
qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires, ¿no? Cómo me gusta verte caminar así. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscar.